Que el Señor les bendiga, hermanos. Un gusto es poder compartir la palabra de Dios una vez más con ustedes. Abrimos la palabra de Dios entonces en Primera de Pedro capítulo 2. Y como venimos viendo en estos domingos anteriores, recordaremos, hermanos, que venimos hablando acerca del sufrimiento, cuando el creyente sufre injustamente. Así que allí estoy preparando la diapositiva. Cuando el creyente sufre injustamente, habíamos comenzado el domingo pasado en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, y a partir del versículo 18, por lo tanto, habíamos anunciado que tendríamos una segunda parte cuando el creyente sufre injustamente. Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 21 será la lectura de hoy. Dice así el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Les invito a tener una breve oración. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti, habiendo preparado nuestros corazones para adorarte, para alabarte, pero en este momento inclinamos, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra. Ven a nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando el creyente sufre injustamente, parte 2. Hemos visto en el mensaje anterior que entre los creyentes del tiempo de Pedro había muchos esclavos domésticos que comenzaron a seguir a Cristo, pero su situación social no cambió con esta conversión y quizás aún se vio empeorada. Pedro les exhorta a seguir sumisos a sus amos terrenales, sean buenos o sean malos, ya que Dios honra al que sufre por serle fiel. Vimos que si bien en el tiempo de hoy no existe tal condición cultural y social como en aquel tiempo, el principio permanece. Dios honra a los que sufren por hacer lo que es correcto. Repito, Dios honra a los que sufren por hacer lo que es correcto. Y si estamos pasando momentos difíciles, hemos sido exhortados el domingo pasado a evaluar si nuestro sufrimiento es por negligencia en nuestro obrar o por sufrir por hacer lo correcto. Pero sabemos que sufrir por negligencia nuestra, sufrir por hacer lo incorrecto, como decía Pedro, no tiene nada de virtuoso, no tiene nada de meritorio. Sin embargo, esta es una de esas verdades bíblicas que suenan muy fáciles de decir, pero difíciles de aplicar, cuando hablamos del sufrimiento. Al igual que los criados de aquel tiempo, puede ser que hoy el creyente se encuentre en una situación laboral que realmente es injusta. Y quizás no en el trabajo, puede ocurrir quizás en el ámbito familiar, un padre, un esposo inconverso, puede ser en el ámbito académico, problemas con compañeros o un profesor que discrimina en tu fe. En el ámbito económico, bueno, todos sabemos que Argentina parece ser el país donde el que trata de hacer las cosas bien, más lo perjudican, ¿no? Si esta es tu situación, hermano, si esta es su situación, hermano, y usted se encuentra padeciendo por ser fiel a Cristo, por hacer las cosas bien, por dar un buen testimonio, puede que encuentre injusticia en todo esto y que parezca que nada tiene sentido. ¿Tiene sentido padecer injustamente? ¿Qué sentido tiene que el creyente que es fiel sufra? En el pasaje de hoy, Pedro nos mostrará que el sufrimiento injusto del creyente no es algo sin sentido. De hecho, Pedro nos guiará a pensar en Cristo y nos demostrará
que el sufrimiento injusto del creyente es coherente con una vida consagrada a Cristo. El sufrimiento injusto del creyente es coherente con una vida consagrada a Cristo. Y eso lo veremos entonces en 5 puntos que los desarrolla Pedro. Veremos que el sufrimiento injusto o mi sufrimiento injusto es coherente con el llamado de Cristo. Mi sufrimiento injusto es coherente con la impecabilidad de Cristo. En tercer lugar, veremos que mi sufrimiento injusto es también coherente con el ejemplo de Cristo. Mi sufrimiento injusto es coherente con la expiación de Cristo. Y en último lugar, veremos que mi sufrimiento injusto es coherente con el pastoreo de Cristo. Avanzamos entonces con el primer punto. Mi sufrimiento es coherente con el llamado de Cristo. Allí lo tienen en sus Biblias, versículo 21 del capítulo 2, y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y con énfasis en la primera parte del versículo, pues para esto fuisteis llamados. Y la primera pregunta que surge, sabiendo que Pedro hace referencia a lo que viene hablando, esto es acerca del versículo precedente, el versículo 20, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado de Dios, y para esto fuisteis llamados, para hacer lo bueno y soportar las consecuencias. ¿Es el llamado de Cristo un llamado del sufrimiento? Parece una pregunta difícil, pero parece ser aquello que Pedro está señalando en este momento. Y podemos ver que en un sentido indirecto, la respuesta es sí, el llamado de Cristo, aunque sea en un sentido indirecto, es un llamado al sufrimiento. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros los creyentes en Cristo sabemos que no somos salvos por obras, pero fuimos salvos y hechos nuevas criaturas para andar en nuevas obras, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Por lo tanto, el creyente es llamado a hacer lo correcto a pesar de. Y si yo debo hacer lo correcto a pesar de, entonces no hay forma de eludir esa responsabilidad. Por lo tanto, en un mundo dominado por el príncipe de las tinieblas, un mundo que se opone a Dios, donde hacer lo correcto es contracultural, donde todas las religiones están bien, pero ser seguidor de Cristo es ser un intolerante, donde la verdad es relativa, pero mentir bien es una virtud y muchas veces se paga bien. En esta sociedad, en este mundo, nuestro llamado a ser fieles a Cristo lleva implícito un llamado a sufrir por hacerlo. Pero podemos ver también que Cristo no ocultó el sufrimiento al llamarnos. En la invitación de Cristo a venir a Él, hermano, no hay letra chica. No hay letra chica en el contrato. Cristo dijo, y voy a leer algunos versículos, hermanos, no hace falta que lo busquen, pero en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Juan 16:33 Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y también en 2 Timoteo 3, versículo 12, Pablo le recuerda a Timoteo que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. No todos los creyentes sufren los mismos padecimientos, hermanos, pero hay una verdad y es que todos los verdaderos creyentes van a padecer por Cristo, de una u otra manera. De hecho, una frase de Agustín que viene muy al caso, él dijo: Dios tuvo en la tierra un hijo sin pecado, pero nunca un hijo sin sufrimiento. ¡Qué gran verdad! Dios tuvo en la tierra un hijo sin pecado,
pero nunca un hijo sin sufrimiento. Hermano, el sufrimiento está anunciado y más que anunciado está prometido por Cristo. Cuando hemos respondido al llamado de Cristo, ¿a qué hemos respondido? ¿A qué hemos asentido? ¿Qué hemos aceptado? Cristo dijo, el que no toma su cruz no es digno de seguirme. El que no se niega a sí mismo no es digno de seguirme, no es digno de mí. De tal manera que los criados, los esclavos de aquel tiempo, al igual que cada uno de los cristianos que estaban padeciendo persecución por causa del nombre, ellos debían recordar, y Pedro les recuerda el llamado a seguir a Cristo es un llamado que lleva implícito el sufrimiento. Yo sé que en Franja de Gaza, en Omán, en Pakistán, en Egipto, en África, hay hermanos que están padeciendo por la causa del nombre de Cristo. Pero sé también que aquí y ahora, hermanos, yo tengo hermanos en Cristo que los maltratan en el trabajo o que los discriminan por su fe, en el trabajo, en la escuela. Porque el llamado a seguir a Cristo, hermanos, es un llamado a padecer por Él. Vemos entonces que el sufrimiento injusto del creyente es coherente con una vida consagrada a Cristo, y eso lo acabamos de ver en el llamado. Porque Pedro dice, para esto habéis sido llamados, para esto fuisteis llamados. Y veremos a continuación entonces que también mi sufrimiento injusto, su sufrimiento injusto como hijo de Dios, como creyente, es coherente con la impecabilidad de Cristo. Dice el versículo 22, y allí lo puede leer en sus Biblias, hermanos, el cual no hizo pecado, hablando de Cristo, ni se halló engaño en su boca. Salteé una parte del versículo 21 a propósito y volveremos allí. El cual, hablando de Cristo, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué hablamos aquí de la impecabilidad de Cristo? ¿Qué tiene que ver su impecabilidad con lo injusto que a mí me parezca esto? ¿O que a mí me resulte esto que estoy viviendo? Bueno, Pedro aquí no tiene en mente la ejemplaridad de Cristo, Cristo como ejemplo, sino que claramente aquí Pedro cita Isaías 53 como otras 4 veces que en este pasaje va a citar Isaías 53, el pasaje del Mesías sufriente, pero en este caso Pedro tiene en mente la vida sin mancha de Cristo, la impecabilidad. No dice, nota hermano, el cual no engañaba, ni tampoco dice el cual no cometía mentiras o no decía engaños. Él dice, el cual no cometió pecado, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Esto está en tiempo perfecto, hermanos. En su vida no hubo tacha alguna. Es como decir, él no cometió pecado nunca. Él no engañó nunca. Hermano, ¿usted conoce una persona así que no haya cometido pecado nunca, que no haya proferido una palabra engañosa nunca, que no haya faltado a la verdad nunca? Por ello hablamos de la impecabilidad de Cristo. ¿No ha sentido, hermano, que es demasiado injusto las cosas malas que le acontecen a la gente buena? ¿No siente que Dios está siendo injusto con usted al permitir que sufra? Si está pasando por una situación injusta y difícil. Quizás las personas del tiempo de Pedro eran tentadas a pensar que Dios estaba siendo injusto con ellos, haciéndoles tener un amo que era torcido y malo, malvado, perverso. Quizás pensaban de que habiendo tantos creyentes que no estaban en la misma situación que ellos, ¿por qué a ellos les tocaba pasar por esta situación? ¿Acaso Dios estaba siendo injusto? Hermano, ¿no ha sentido alguna vez en su vida que quizás Dios está siendo injusto con usted? ¿Por qué le acontecen cosas malas a la gente buena?
¿No le parece que usted no se lo merece, hermanos? Puede ser que sí. Pero si había alguien que realmente no merecía sufrir, alguien que jamás cometió pecado, alguien que jamás engañó con su boca, ni defraudó a Dios en nada, esa persona fue Jesús, el Hijo de Dios, el que sufrió mucho más que usted y mucho más que yo. Él es a quien Pedro tiene en mente y a quien hace a los cristianos que sufren recordar. De este Cristo, el mismo Pilatos dijo, no hallo pecado en él. El malhechor que estaba colgado al lado de la cruz, al lado de él en la cruz, dijo, nosotros a la verdad, diciéndole al otro malhechor, justamente padecemos porque recibimos lo que nuestros pecados merecen. Pero este hombre ningún mal hizo. Y si él, Jesús, que no cometió pecado, sufrió injustamente en manos de malhechores, padeció vergüenza, sed, hambre, ¿considera que Dios es injusto porque a veces nosotros suframos? ¿Considera injusto, hermanos, que Dios permita que usted sufra injustamente? Pedro no pretende aquí hacer entender a los creyentes por qué el creyente sufre. Pedro no está enlistando razones del sufrimiento a sus lectores, sino muchas veces esas razones solamente las sabe Dios. Pero aquí Pedro nos lleva a reflexionar acerca de la impecabilidad de Cristo y nos deja sin argumentos contra el sufrir injustamente, porque Cristo sufrió. Jesús demostró que una persona puede estar en la voluntad de Dios, ser amado grandemente por Dios y sin embargo sufrir injustamente. Bueno, hermanos, recordaremos a Job y pensamos en Job y pensamos un hombre, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios quiso quebrantarlo. Y aunque los amigos pensaron mal de él, pensando de se lo tiene que merecer por algo, Dios lo mandó. Realmente no había un pecado evidente en su vida que era la ocasión para que Dios mandara eso. Pero Dios tenía sus propósitos ocultos. Pero interesantemente, en la figura de Jesús, el Hijo de Dios demostró que un hombre puede estar en el centro mismo de la voluntad de Dios, ser perfecto, ser amado grandemente por Dios y sin embargo sufrir injustamente. Hermano, cuando se vea tentado a pensar que Dios está siendo injusto con usted, recuerda a Cristo y recuerde su impecabilidad y recuerde que Él sufrió mucho más que usted y que no por eso Dios fue injusto. Acabamos de ver entonces que el sufrimiento injusto del creyente es coherente con el llamado de Cristo, es coherente con la impecabilidad de Cristo. Y veremos a continuación entonces, en tercer lugar, que el sufrimiento injusto muchas veces del creyente es coherente con el ejemplo de Cristo. El sufrimiento, a veces injusto, es coherente con el ejemplo de Cristo. Y a eso se va a referir Pedro allí en el versículo 23, si me acompañan, y ahí aparecerá la cita también. Pero voy a leer también la segunda parte del versículo 21, que no terminamos de leer. El 21 decía, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, dice el versículo 23. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa palabra empleada aquí por Pedro, esa palabra ejemplo, en el versículo 21, es la idea de una hoja de caligrafía con las letras para copiar una abajo de la otra. ¿Vieron cómo nos hacían hacer allí en la primaria y nos hacían copiar letra por letra abajo? Mientras más parecida, mientras más similar, mientras más calcada sea, mejor. Esa es la idea. De hecho, esta palabra se utilizaba
para la caligrafía, para el hablar de las letras correctas. Y la idea de seguir sus pisadas, dándonos ejemplo para seguir sus pisadas, tienen la connotación de un seguimiento bien de cerca, bien pegado. Estas dos ilustraciones, estas dos palabras o expresiones que utiliza Pedro, nos da a entender que el ejemplo que Cristo nos ha dado tiene la intencionalidad de que el creyente no le pierda el rastro, lo siga al pie de la letra. Pero notará usted por qué hemos salteado el versículo anterior. Sin lugar a dudas, Pedro no pretende que el creyente imite la impecabilidad de Cristo, porque jamás podría imitar a alguien que es completamente sin pecado. Miramos, hermanos, nuestra vida, y si quisiéramos empezar ahora ya estamos mal, porque sabemos que todos los pecados que tenemos atrás y que aún los pecados que vamos a cometer por yerro ya nos descalifican. Pero sin embargo, noten que ahora cambia los verbos. Quien cuando le maldecían, y noten que están en imperfecto, le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo que hay que calcar? ¿Qué es lo que debemos seguir bien de cerca? Bueno, acabamos de decir que no su impecabilidad, jamás fallaríamos en el primer intento. Pero lo que Pedro nos exhorta a seguir bien de cerca es su forma de responder ante los padecimientos injustos. Su forma de responder ante los padecimientos injustos. Vemos en este pasaje un claro ejemplo de Cristo de no devolver mal por mal. Y vemos particularmente dos clases de pecados que se mencionan aquí, que Cristo jamás cometió y que Cristo no hizo: maldición y amenaza. Que obviamente no son los únicos dos pecados que Cristo no cometió, obviamente. Pero Pedro parece tener en mente estos dos pecados porque deben ser las dos mayores tentaciones por las que estaban pasando los criados en sus casas. Responderle mal, maldecir a sus amos cuando los trataban mal o injustamente, o responderle amenazándoles: te voy a matar, te voy a, etc. Evidentemente eran tentaciones recurrentes entre quienes tenían amos severos e injustos. Pero pensándolo también en nosotros, hermanos, en usted y en mí. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando nos tratan injustamente? ¿Saltamos, como se dice popularmente, saltamos como leche hervida? Ahí enseguida maldecimos a las personas, y quizás no lo hagamos verbalmente por temor a ser descalificados exteriormente, pero ¿lo hacemos en nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra actitud cuando alguien nos ofende? Enseguida devolvemos con la misma moneda, pensamos: me voy a vengar, la próxima que tenga ahí la oportunidad te la voy a hacer devolver. Hermanos, Cristo no solamente es ejemplo en no responder con maldición cuando le maldecían. Cristo no es solamente ejemplo en no responder amenazando cuando le amenazaban, sino que Cristo es ejemplo en encomendar a Dios su causa. Dice allí, sino que encomendaba, en vez de responder mal por mal, él encomendaba su causa al que juzga justamente. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice Pablo, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, somos animados como creyentes, hermanos, a no confiar en la justicia por mano propia, a no devolver mal por mal, a no cometer el exabrupto de airarnos y pecar cuando somos tratados injustamente por el hombre, sino siguiendo el ejemplo de Cristo, en vez de devolver mal por mal, sea maldición, sea amenaza, sea perjuicio, sea lo que sea, hermanos, somos llamados a elevar nuestra causa al que juzga justamente. Y hermanos, no digo que no debamos defender
que nuestra propiedad, no estoy diciendo que, bueno, entonces cualquier injusticia uno debe permitirla, no, de ninguna manera, hermanos. Recordemos que la mansedumbre justamente es no reclamar los derechos propios. Recordemos en Cristo, quien era manso y humilde de corazón, como cuando alguien era tratado injustamente, él enseguida salía a defenderle. Por lo tanto, hermanos, pensemos que el sufrimiento injusto en nuestra vida debe reflejar el carácter de Cristo. Ese ejemplo que no respondía mal por mal, sino que encomendaba a Dios su causa, sabiendo que Dios juzga justamente, como dice el salmista, Dios es juez justo. Vimos que el sufrimiento injusto del creyente es coherente con el llamado de Cristo, es coherente con la impecabilidad de Cristo, es coherente con el ejemplo de Cristo. Y veremos a continuación que también es coherente con la expiación de Cristo. Esta palabra expiación, que la hemos mencionado seguramente muchas veces, la hemos leído en la Biblia, incluso la hemos cantado, tiene el significado de llevar el pecado, cubrir el pecado, quitarlo para siempre. Mi sufrimiento injusto es coherente con la expiación de Cristo. Dice allí el versículo 24 de 1 Pedro capítulo 2, Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, si existe sufrimiento en esta tierra, es por causa de nuestro pecado. Pero si hubo sufrimiento cual ningún mortal haya conocido jamás, ese sufrimiento fue el sufrimiento del unigénito de Dios. Justamente el mismo que no conoció pecado y quien cuando le maldecían no respondía con maldición, fue quien sufrió la cruz por usted y por mí, hermano. Y cuando digo la cruz, no digo solo los clavos en sus manos y pies. No me refiero solamente a la corona de espinas, ni a los azotes, ni a la burla, ni a la humillación de los hombres. Me refiero al sufrimiento de haber cargado sobre sí el pecado suyo, mi hermano, y mío. Dice la palabra de Dios, porque al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. Él fue hecho maldición. Jehová cargó en él, dice Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Hermano, Jehová derramó su ira sobre su Hijo unigénito allí en la cruz. Su ira que era correspondiente sobre el pecado tuyo y mi pecado, lo derramó sobre Cristo, quien cargaba nuestros pecados. Porque el Padre le dio la espalda al Hijo, de tal manera que pudo decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, ¿entendemos esto? ¿Entendemos que el Hijo sufrió la ira de Dios en la cruz? Podemos llegar a escuchar ese desgarrador gemir, clamor desde la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Usted jamás tendrá que hacerse esa pregunta, hermano, porque jamás va a ser desamparado por Dios, porque Cristo fue desamparado para que Dios jamás le desampare a usted y a mí. Jamás nosotros conoceremos lo que es la copa de la ira de Dios, porque el Hijo unigénito de Dios la bebió por nosotros. El Hijo murió en la cruz porque nuestro sufrimiento aquí no se compara con una eternidad lejos de Dios en el infierno. El Hijo murió en la cruz porque pecadores perdidos como usted y yo no necesitábamos un ejemplo a imitar, porque jamás hubiéramos podido imitar su rectitud. Necesitábamos de un Salvador, alguien que venga a llevarse nuestros pecados. Repito, hermanos, el Hijo murió en la cruz porque pecadores perdidos como usted y yo no necesitábamos un ejemplo a imitar.
necesitábamos un Salvador. Alguien que muriera por nosotros, cargando sobre sí el castigo de nuestros pecados. Tremendo, hermano. Pedro evoca a los lectores creyentes que padecían en aquel tiempo la figura de Cristo, pero un Cristo padeciendo en la cruz en nuestro lugar y por nuestros pecados. Él cargó en él el pecado suyo y mío. De tal manera, hermano, que el sufrimiento de Cristo nos trajo perdón de pecados. Y el sufrimiento suyo y mío, hermanos, temporal en este tiempo, no se compara con el sufrimiento eterno de la separación eterna de Dios en el infierno. Y hermanos, como decía Pablo, esta leve tribulación momentánea que pudiéramos estar viviendo aquí es en nada comparable con la gloria que ha de venir. Pero dice allí también entonces el versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra referencia más a Isaías 53, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Claramente sus heridas se refiere a las heridas no solamente físicas, sino espirituales, del dolor, del desamparo y de la ira de Dios sobre él. Pero nosotros hemos sido curados no de una enfermedad física, hemos sido curados de una enfermedad espiritual y eterna, hermano, por el sufrimiento de Cristo. Ningún sufrimiento aquí, hermano, ni será comparable al sufrimiento de Cristo, ni será comparable al sufrimiento que nos esperaba en el infierno, lejos de Dios, a no haber sido por Cristo. Pero Él murió por nosotros no solamente para llevar nuestros pecados y salvarnos, sino también para, estando muertos nosotros a los pecados, vivamos para la justicia, vivamos para Dios. Por lo tanto, es una referencia más que Pedro les da a los creyentes de aquel tiempo, para que ante la tentación de pecar por evitar un mal pasar, ellos miren a Cristo y sigan firmes en su llamado, sigan firmes en su vocación. Mi sufrimiento injusto no es incompatible con el llamado de Cristo. Tiene una relación estrecha con la impecabilidad de Cristo. Acabamos de ver que es coherente con el ejemplo de Cristo, que es coherente con la expiación de Cristo. Y en último lugar, veremos que mi sufrimiento injusto también es coherente con el pastoreo de Cristo. Hermanos, cuando hablamos de sufrimiento, todo sería muy frío si realmente no terminamos viendo a Cristo, aquel que murió y resucitó por nosotros en la cruz, sufriendo nuestro pecado, cargando nuestro pecado sobre él, como quien hoy es nuestro buen pastor. Esa palabra allí que utiliza Pedro en 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, Isaías 53, cada cual se apartó por su camino, ¿recuerdan? Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La idea es al guardián quien vigila vuestras almas. Sería todo muy frío si no pudiéramos alzar los ojos al cielo y ver que mi sufrimiento injusto tiene mucho que ver con Cristo pastoreando mi vida. Hermanos, su sufrimiento, aunque parezca injusto, tiene mucho que ver con alguien que está cuidando su vida. Recuérdelo, grábeselo. ¿Acaso pasará algo que Él no quiera que nos pase? ¿Acaso el buen pastor no estará pastoreándome en medio del sufrimiento? No pretendo dar razones del sufrimiento, dado que muchas de estas son exclusivamente secretas a los planes secretos y escondidos de Dios. Pero la realidad es que la palabra de Dios, la Biblia, muchas veces nos da razones para pensar que el sufrimiento es beneficioso. Y son razones declaradas del sufrimiento. Y aquí tomé prestado, hermanos, de la página de 9 Marcas y puede extenderse
en un artículo que se llama así El sufrimiento del creyente, podemos ver en la palabra de Dios muchas virtudes, o mejor dicho, muchas cosas buenas que quizás Dios puede estar haciendo en nuestra vida por medio del sufrimiento, aunque parezca injusto. En el Salmo 119, 67, el salmista decía: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Hermano, muchas veces el sufrimiento es necesario para hacernos crecer en la santidad. Puede ser incluso que a usted le parezca a este momento que el sufrimiento que está pasando por hacer lo correcto es injusto, pero hermanos, puede ser que Dios esté tratando de mostrarle que realmente usted no es tan justo como parece, que realmente hay cosas allí que Dios quiere cambiar. El salmista decía: antes que yo fuera humillado, andaba descarriado. Y antes no se daba cuenta el salmista, debió ser humillado por Dios. También vemos que el sufrimiento produce perseverancia. Hebreos capítulo 12, usted lo recuerda, hermanos, versículo 1, dice que debemos correr la carrera puestos los ojos en Jesús. La vida cristiana es una carrera que nos lleva toda la vida, por lo tanto es una carrera demasiado larga y puede ser cansadora para muchas personas, especialmente para aquellos que padecen. Pero cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de seguir de pie y avanzando en esta carrera, puestos los ojos en Jesús. Somos responsables de seguir fundados firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio, como decía Pablo. Pero ¿de qué manera Dios en su gracia sostiene nuestra fe? ¿De qué manera Dios en su gracia nos guarda y nos preserva? Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 3 dice que nosotros también nos gloriamos en las tribulaciones, en las aflicciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Nosotros solemos cantar: justificados pues por la fe, Romanos capítulo 5, tenemos paz para con Dios. Y terminamos cantando dos veces: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente eso, sino que también en la tribulación. Pero no decimos por qué. Porque la tribulación, dice la palabra de Dios, la aflicción, el sufrimiento produce perseverancia. Hermanos, en esos insondables actos de la providencia de Dios, muchas veces en medio del sufrimiento Dios está dándonos perseverancia para seguir en la carrera, aunque no lo podamos entender. Y repito, hermanos, no pretendo descifrar su sufrimiento ni mi sufrimiento, solamente me remito, hermanos, para mencionar características positivas, efectos positivos que puede ser que este tiempo de aflicción Dios esté provocando en su vida y quizás en la mía. No solamente el sufrimiento muchas veces es una herramienta de Dios para hacernos crecer en santidad, es una herramienta de Dios para darnos perseverancia, es una herramienta de Dios también para hacernos crecer en madurez. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero luego dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y completos sin que les falte cosa alguna. Perfectos y cabales, dice la Reina Valera 60. Por lo tanto, cuando somos llevados a través de diversas y de múltiples pruebas, Dios en esas circunstancias nos está guiando hacia la madurez. Siempre estamos pensando, hermanos, y recordando, siempre y cuando no nos esté mostrando Dios que estamos padeciendo porque realmente hemos metido la pata. Hermanos, si nos damos cuenta en este momento que realmente nuestra conciencia nos acusa, que estamos padeciendo porque nos hemos fallado al Señor, porque nos hemos equivocado, porque hemos faltado a la palabra de Dios, hermanos, tenemos que volver arrepentidos y de rodillas a Dios a pedir perdón y a buscar en Él el socorro.
Pero si no encontramos la razón, si creemos que estamos haciendo lo que el Señor le agrada y que no hay algo que nuestra conciencia nos acuse, hermanos, piense que quizás también Dios, por medio de este sufrimiento, está queriéndole hacer crecer en madurez. También la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 119 que el sufrimiento muchas veces nos enseña la palabra de Dios. El salmista dice en el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hermanos, muchas veces no entendemos la palabra de Dios y no entendemos las escrituras hasta que realmente somos humillados en ese punto en la que la palabra de Dios nos está señalando. Bueno me es haber sido afligido para aprender tus estatutos. Y de hecho, hermanos, cuando estamos pasando por aflicción, por dificultades, somos mucho más sensibles a la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice que la aflicción nos ayuda a animar a otros. Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos, con ese consuelo con el que somos consolados de parte de Dios, consolar también nosotros a los que padecen tribulación o aflicciones. De tal manera, hermanos, que el sufrimiento muchas veces nos prepara para recibir el consuelo de Dios, para luego consolar a otros. Y terminando, hermanos, me pareció muy pertinente, John Piper también menciona sutilezas del sufrimiento que muchas veces son útiles para el creyente. El sufrimiento termina con la frivolidad de la vida y nos hace más serios en ciertos momentos que es necesario, de manera que nuestra mente está más acorde a la seriedad de la palabra de Dios. Muchas veces tomamos la vida con demasiada holgura, con demasiada poca importancia, pero cuando pasamos por esas dificultades, esa frivolidad de la vida es como que se va y realmente ahí necesitamos soluciones, necesitamos respuestas y abrazamos la Biblia. El sufrimiento también derriba el sostén mundano que hay debajo de nosotros y nos obliga a confiar más en Dios, lo que nos trae una mayor sintonía con el propósito de Dios en su palabra. El sufrimiento nos hace escudriñar las Escrituras con mayor desesperación para obtener ayuda, en lugar de darle un lugar marginal en nuestra vida. El sufrimiento nos lleva a compartir el sufrimiento de Cristo, de manera que tengamos comunión íntima con Él y estemos prontos a ver el mundo a través de sus ojos. Y en último lugar, dice John Piper, el sufrimiento mortifica los deseos carnales, que son engañosos y nos distraen, y al mismo tiempo nos lleva a un estado espiritual que encaja más con la palabra de Dios. Timothy Keller, y termino con esta frase, dice, Dios trae plenitud de gozo no a pesar de, sino a través del sufrimiento. Así como Jesús nos salvó no a pesar de lo que sufrió en la cruz, sino a través de ello. Repito, Dios trae plenitud de gozo no a pesar de, sino a través del sufrimiento. Jesús nos salvó no a pesar de lo que sufrió en la cruz, sino a través de su sufrimiento. El sufrimiento injusto del creyente, entonces, es coherente con una vida consagrada a Cristo. Es coherente con el llamado de Cristo. Es coherente con la impecabilidad de Cristo. Es coherente con el ejemplo de Cristo. Es coherente con la expiación de Cristo. Y es coherente con el pastoreo de Cristo en medio de la aflicción en este tiempo en nuestras vidas. Hermanos, es mi oración que a través de esta palabra, a partir de esta palabra en cada una de nuestras vidas, podamos ver que nuestro sufrimiento tiene mucho que ver y tiene todo que ver con el llamado del cristiano, tiene todo que ver con Cristo. Y que en este momento podamos volver nuestra mirada a Él y analizar nuestro sufrimiento. A ver si realmente estamos padeciendo, si es que estamos padeciendo, porque nos lo merecemos. Pero si parece injusto, hermanos, podemos hallar consuelo, esperanza, podemos hallar
fortaleza, podemos hallar incluso un pastor fiel de acompañarnos en nuestro sufrimiento en Cristo, quien murió en la cruz por nosotros. Oramos. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta mañana por Cristo, porque vemos que Cristo tiene todo que ver con nuestro sufrimiento, con nuestra aflicción. Él fue experimentado en dolores, experimentado en quebranto. Él puede compadecerse de nuestra debilidad y de nuestras aflicciones, porque Él vivió acá como nosotros y Él padeció como nosotros. Gracias porque Él es nuestro sumo sacerdote, gracias porque Él es nuestro Salvador, gracias porque Él es nuestro pastor y el obispo de nuestras almas. Oh Dios, clamo en esta mañana, si hay hermanos que en este momento están padeciendo injustamente, sufriendo injustamente, yo te ruego, Padre, que tú pongas tu mano sobre ellos, no para apartar de ellos la aflicción si no es esa tu voluntad, sino para que sea la oración de Cristo en la cruz, la oración de mis hermanos y mía. Si es posible, pasa de nosotros esta copa, pero sea tu voluntad y no la mía. Oh Dios, guíanos en este camino hacia la gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.